Bueno, este artículo lo compartimos hace poquito, lo escribí los días previos al Congreso, era una reflexión que yo venía teniendo de hace ya varias semanas hacia atrás, tratando de dar una respuesta tentativa a la pregunta, en realidad un poco a la pregunta de si China es socialista o no, pero sobre todo a la pregunta del futuro de China, ¿no? Partiendo de la base de que es muy difícil, o cuando uno piensa en si China es socialista, si China no es socialista, es una cuestión de conceptos, de definición de conceptos, y por lo tanto hay muchas puertas abiertas en ese sentido porque el propio marxismo como corpus teórico, el propio marxismo-leninismo como aplicación teórica de gobierno, la propia historia de los países socialistas ha dejado de sí muchas variantes, muchas formas de interpretar el marxismo. A día de hoy, en el que existen pocos estados que se autodefinen socialistas, encontramos incluso una variedad muy grande, ¿no? Vemos estados con marxismos nacionalistas de desarrollo nuclear como Corea del Norte, vemos experiencias de socialismos con características nacionales como el de Laos o el de Vietnam, vemos socialismos a la antigua usanza con tendencias a la apertura como Cuba. En fin, el marxismo y el socialismo siempre han tenido distintas interpretaciones porque en lo que coinciden buena parte de los teóricos marxistas es en que el socialismo es un proceso. Es decir, cualquiera que haya leído sobre marxismo entiende que bueno, el comunismo es un punto de llegada al que aspiran determinados grupos políticos y para ello utilizan la fase de transición, que ha tenido muchos nombres en la historia. Los más valientes dentro del marxismo le llaman dictadura del proletariado, pero generalmente el término más utilizado es el de gobierno proceso socialista, ¿no? En ese caso, para mí, lo primero, lo más importante para entender esta cuestión de China es, bueno, cómo se piensa a sí mismo el Partido Comunista de China, cómo el Partido Comunista de China mira su propio proceso político. Y yo creo que hay que evitar dos tendencias. Primero, la tendencia acrítica, la tendencia, si se quiere, un poco esta hooligan, de defensa a ultranza o de una concepción del socialismo chino como un desarrollo o como un elemento ya cumplido, ya terminado, sin contradicciones internas. Para mí es una visión equivocada, como también es una visión equivocada desde mi punto de vista eh, esta cuestión de China, del Partido Comunista de China como un gran farsante, como un gran aparato de represión que utiliza o que falsifica la teoría marxista para conservar un poder tramposo para someter a una población. Para mí estas dos miradas se equivocan en muchos elementos, no consideran ninguna de las dos las contradicciones internas y el desarrollo histórico del Partido Comunista de China y no se esfuerzan lo suficiente quizás o no tienen la voluntad de leer y pensar cuáles son las cuestiones que publica el Partido Comunista de China, sus dirigentes, sus teóricos, etcétera. Eh, Partiendo de esta premisa inicial, hay una serie de definiciones que hay que hacer. Esto había debates en los 70, en los 80, autores como Bettelheim discutían con otros autores marxistas. Siempre dentro de los teóricos marxistas ha habido discusiones sobre si unos países eran más socialistas que otros, esta cuestión del socialismo real, de los métodos intermedios. Bueno, los datos históricos, los hechos a los que uno puede agarrarse para tratar de pensar China son algunos como que no hay que olvidar que Lenin, el propio Lenin, en la primera década del socialismo de la Unión Soviética, en los años 20, llevó adelante lo que se llamó una nueva política económica, en la cual introdujo elementos capitalistas para la reconstrucción nacional después de la guerra civil rusa, de la guerra civil que fue precedente a la configuración definitiva de la Unión Soviética. Esta política económica, en el marco de esta política económica, Lenin, por ejemplo, escribió algunos textos sobre los capitales extranjeros privados, en los cuales el propio Lenin reconocía la importancia y la validez de que un Estado socialista recibiese capital privado capitalista extranjero, incluso con las contradicciones ideológicas, simbólicas e identitarias que eso suponía, siempre y cuando lo utilizase o se quedase parte del fruto de parte del beneficio de ese capital privado extranjero para el desarrollo interno nacional. Y un poco China, al menos narrativamente, va en este sentido, ¿no? Lo que propugna el socialismo chino es que están en una fase de desarrollo de las fuerzas productivas, de acumulación de capital dentro del país y de desperiferización del país. Es decir,
China históricamente ha sido un país colonizado y después de ser un país colonizado, cuando se independiza y entran a gobernar los comunistas, se mantiene como un país subdesarrollado, materialmente en niveles muy bajos, con niveles muy altos de pobreza y con niveles muy bajos de desarrollo de infraestructura, y entonces hacen un análisis interno dentro del Partido Comunista que, guste o no, o independientemente de las valoraciones que cada uno pueda hacer de los distintos actores históricos, lo cierto es que triunfan las tesis de Deng Xiaoping en un primer momento, según las cuales, a grandes rasgos, China tiene que comenzar un proceso de utilización de los métodos capitalistas para alcanzar el socialismo, ¿vale? Es decir, al menos en lo narrativo, lo que se exponía era, bueno, el país necesita un periodo de consolidación, de consolidación y desarrollo de las fuerzas productivas y no hay mejor sistema para hacer eso, según el Partido Comunista de China, que el capitalismo. Es decir, que permitir la entrada de capitales privados extranjeros siempre y cuando se asocien con empresas chinas, reinvertir los productos de la inversión capitalista en China dentro del propio país, desarrollar una burguesía privada nacional siempre y cuando adhiera a las tesis generales del Partido Comunista y no ponga en cuestión el liderazgo político del Partido Comunista sobre el Estado chino. Esto es un elemento muy importante en la teoría marxista del socialismo, que es que el Partido Comunista, el partido de vanguardia, tiene que gobernar efectivamente el Estado, tiene que tener el control de los aparatos del Estado. Y una vez este proceso se vaya desarrollando, eventualmente transitar hacia el socialismo. O sea, de alguna forma, sintetizándolo mucho y a riesgo de equivocar un poco los términos, revertir el proceso de privatización, revertir el proceso de desarrollo de una clase capitalista nacional en favor de un socialismo más clásico, como lo podemos entender, de propiedad colectiva de los medios de producción, no valorización de los aspectos de la vida, no valorización del capital, digamos, un sistema socialista comunista. Esa es la teoría. Eso es lo que se dice. Eso es lo que el Partido Comunista de China propugna. Esto no es discutible en el sentido de que, efectivamente, esto es lo que el Partido Comunista de China lleva diciendo 40 años. Ahora bien, a partir de aquí, cada uno puede hacer predicciones sobre si esto se va a cumplir o no. En el artículo que yo escribí, en realidad lo único que hacía era replicar una idea que había postulado a principios del siglo XXI el autor marxista egipcio Samir Amin, en el que él postulaba cuáles eran las posibles salidas a largo plazo de este socialismo con características chinas, de esta economía de mercado orientada al socialismo. Es decir, de esta teórica utilización del sistema capitalista para la consecución de un horizonte socialista. Y él postulaba fundamentalmente tres salidas probables. La primera de ellas, aunque la considera la menos posible, yo particularmente también, y con el paso de los años se refuerza la idea de que esa salida es muy poco probable, es una destrucción del sistema chino. Es decir, la pérdida del poder político del Partido Comunista de China, en la consolidación de un sistema político y de organización estatal más cercano a los postulados occidentales, a los postulados de los regímenes liberales de partidos, de los comúnmente conocidos como democracias liberales, y la sustitución entonces de su sistema de centralismo democrático, autopercibido centralismo democrático en el país, por un sistema de democracia liberal de partidos, y fundamentalmente la adscripción o la posibilidad de que China adscriba a la agenda internacional estadounidense y deje de ser un competidor a nivel diplomático y a nivel militar de Estados Unidos. Esta salida tiene, al parecer, digo, es complicado defender que esta va a ser la salida. Hay que imaginar muchos cambios internos para pensar que esto va a suceder, porque a medida que pasa el tiempo, lo cierto es que lo que se observa, contrario a lo que pensaban muchos teóricos estadounidenses, que postulaban que a medida que China se fuese incorporando a los ciclos internacionales del capital, iba necesariamente a abandonar el socialismo como forma de gobierno, iba a abandonar la hegemonía del Partido Comunista de China. Lo que está pasando es lo contrario, es un reforzamiento. Cada tanto tiempo salen encuestas de satisfacción de la ciudadanía china con respecto al gobierno del Partido Comunista de China y son muy altas. La legitimidad interna del partido parece total y el control del partido por sobre el Ejército de Liberación Popular de China parece también bastante profundo. Y luego habría dos salidas más probables,
que son parecidas en un primer momento, pero se distancian, digamos, del punto de llegada. En ambas salidas lo que se sucede es la consolidación efectiva de China como un gran actor internacional con intereses propios, no subordinados a Estados Unidos y no periférico en términos económicos, sino un país central, dirigente del capitalismo internacional, dirigente del sistema internacional de estados, dirigente a nivel militar, a nivel político, a nivel diplomático, que tenga una agenda internacional propia no subordinada a la agenda internacional estadounidense. Ahora bien, esto se puede dar de dos formas. La primera, mediante la consolidación interna a nivel político de los intereses de la burguesía nacional china, que efectivamente el socialismo con características chinas, la economía de mercado orientada al socialismo, ha permitido que se creara, es decir, que esta clase capitalista nacional se haga con el control político del Estado, digamos, entre comillas, parasitando a los organismos del Partido Comunista de China, ante lo cual el escenario al que se llegaría es a la consolidación de un capitalismo de partido único, de un capitalismo no democrático, de un capitalismo autoritario, o la segunda salida, en este sentido, que sería la efectiva transición hacia el socialismo. Es decir, que China profundizase en alguna de las líneas que al parecer, al menos discursivamente, está postulando. Es decir, el no belicismo en materia internacional, el no hegemonismo en materia internacional, la apuesta por el multilateralismo, es decir, la no imposición de los intereses en materia internacional de China por la fuerza en terceros estados, la protección del medio ambiente, el efectivo impulso de que la humanidad en su conjunto proteja el medio ambiente, cuide el futuro, la sostenibilidad a largo plazo del planeta, una continuada ampliación de los derechos de los trabajadores, una continuada colectivización y desprivatización de la economía china, la exclusión política de las grandes clases capitalistas del aparato de toma de decisiones del país. En resumen, la efectiva transición hacia el socialismo. En este caso, lo que yo postulo es que estas dos salidas divergentes, que me parecen las dos salidas más probables, tienen connotaciones muy diferentes a nivel internacional. En una, si se consolida la vía de la transición de China hacia un capitalismo de corte autoritario y de competición internacional, lo que las condiciones materiales de la sociedad china empujaría a una pugna interimperialista contra Estados Unidos y contra otros grandes estados del capitalismo internacional, al estilo de la que se vio en la primera mitad del siglo XX. Es decir, sería la clásica, un retorno a la etapa clásica del imperialismo, en la cual distintos estados imperialistas pugnaban entre sí por el control de los recursos, por el control de la mano de obra barata y por el control efectivo de los países periféricos y de los países del tercer mundo. En la otra, lo que tenemos es un país que no sería imperialista, que rechazaría a la posibilidad real de convertirse en un Estado imperialista, la posibilidad material, militar de hacerlo, rechazaría hacer eso, influiría, tendría capacidad de influencia ideológica en las izquierdas de buena parte del mundo y quizás serviría como una especie de espejo en el cual una parte importante de los trabajadores del tercer mundo se miraría y lo utilizaría como una suerte de sustento a través del cual pensar cómo avanzar hacia el socialismo en esos países del tercer mundo. Una cosa similar al papel que llegó a jugar en algún momento la Unión Soviética, un papel similar al que en algún momento también jugó la China de Mao, como influencia importante en determinados sectores de las izquierdas de todo el mundo en realidad, y un papel que en general de gran guía alternativa, de gran faro, de una mirada alternativa de lo que tiene que ser el mundo, de lo que tiene que ser la relación entre los pueblos, la relación entre los países, las relaciones entre el capital y el trabajo. En resumen, un gran modelo alternativo que pueda competir y que pueda postular un mundo sin confrontamientos, al menos sin entrar en las disputas interimperialistas. Estas serían, digamos, las dos salidas más probables. ¿Y de qué dependerán? Evidentemente, y por eso es tan importante pensar el 20º Congreso del Partido Comunista de China, aunque de momento no nos ha dado grandes noticias y probablemente
no termine siendo tan útil para ver en qué dirección va, aunque pueda darnos algunas pistas. Es tan importante porque mientras el Partido Comunista de China conserve el control efectivo sobre el Estado chino, evidentemente, qué rumbo tome el socialismo con características chinas, la economía de mercado orientada al socialismo, dependerá de cómo se den las luchas de clases y las luchas ideológicas dentro del Partido Comunista de China. Si el gran capital nacional privado chino se termina haciendo con el control político del Partido Comunista de China, cabe esperar que hará que el Estado chino se dirija más hacia el escenario de la disputa interimperialista, de la consolidación de un poder autoritario. Si por el contrario, sectores más vinculados efectivamente al socialismo, al marxismo, terminan haciéndose con el poder en el Partido Comunista de China, probablemente transitará hacia la otra dirección, hacia la dirección del socialismo. A día de hoy, bueno, lo que tenemos es un consenso intermedio, es como mi impresión es que buena parte de los dirigentes del Partido Comunista de China no quieren discutir qué cosa es eso del socialismo como punto de llegada. Prefieren de momento concentrarse en lo inmediato, por eso en el artículo digo que a menudo los dirigentes del Partido Comunista de China se centran en afirmaciones maximalistas sobre el futuro con palabras relativamente vacías, sin concretar qué cosa sea el socialismo, o en aspectos inmediatos de gestión de gobierno. Por eso tampoco tenemos muchas pistas de hacia dónde va. En cualquier caso, los próximos años, las próximas décadas, van a ser muy importantes para ver si el Partido Comunista de China termina siendo dirigido por un sector que aspira a una cosa u a otra y, por tanto, si el Estado chino se dirige hacia una dirección o hacia otra. Espero que se haya entendido un poco la postura que vengo a plantear, que es una postura de duda total, de no animarme a predecir nada, porque me parece que a día de hoy es muy difícil, y me parece que tanto para quienes crean en un modelo mundial como para quienes crean en otro, no hay motivos demasiado firmes ni para ser muy optimista ni para ser muy pesimista. Hay motivos muy firmes para seguir de cerca la actualidad del Partido Comunista de China y para ir viendo cómo se dan las disputas dentro del partido.